Y ahora cambiamos de asunto y ponemos la mirada en el sector de la animación. Este 28 de octubre se ha conmemorado el Día Mundial de la Animación, así que queremos dar una oportunidad a este sector para ver qué supone en términos de formación, en términos de empleo y, por tanto, para la economía española. Nos acompaña José Antonio Rodríguez, director académico del Centro Universitario UTAD. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros. Bueno, ¿cómo celebráis desde un centro como el vuestro, que ha sido pionero, ¿no?, en este sector en términos de formación, el Día de la Animación? Bueno, pues lo celebramos sobre todo pues ilusionados con el presente que tiene la animación ahora, no solo en todo el mundo, sino específicamente en España. Y también yo creo que razonablemente optimistas con el futuro que tiene, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, ¿en qué papel o en qué lugar, ¿no?, está España dentro de este sector comparado con el resto del mundo? ¿Hasta qué punto el sector de la animación es importante en este contexto? Y después también te quería preguntar por qué tendencias, ¿no?, estáis viendo, sobre todo vosotros. Claro. Bueno, a ver, yo creo que el sector de la animación muchas veces es algo de alguna manera desconocido para el público, ¿no? Pensamos que es algo que se hace en otros países, que se hace en Francia, bueno, en Estados Unidos fundamentalmente, o en Japón, o en Francia. Y es verdad que en esos países se produce mucha animación, pero yo estoy convencido de que muchas de las personas que nos están viendo tienen en su propio barrio a personas trabajando en largometrajes y en series de animación que se ven en las plataformas y en los cines. La animación ya no es algo que se hace en otros países, la animación para todo el mundo, sino que es una industria que en España, bueno, pues emplea a más de 10.000 personas, según el último libro blanco del sector de la animación, y además eso fue antes de que se establecieran en España estudios de producción muy fuertes, ¿no? Y donde estamos entre los 5 países más importantes del mundo en cuanto a producción, ¿no? Sí, como muestra un botón, ¿no? En los últimos años, uno de los estudios de producción más grandes del mundo, que se llama Skydance, ha decidido y ha incorporado a un estudio de producción de animación español histórico que se llama Ilion, el que en su día hizo Plan 51, Mortadelo y Filemón, o luego la producción de Wonder Park, lo ha incorporado, lo ha comprado para hacer desde aquí pues todas sus producciones para el mercado internacional, ¿no? Y estamos hablando de producciones, cada una de ellas, de más de 100 millones, 120 millones de dólares de presupuesto, y el director creativo pues es un señor que se llama John Lasseter, que es uno de los fundadores de Pixar, nada menos, ¿no? O sea, ¿Cómo veis que está evolucionando la demanda de este tipo de perfiles, tanto en el sentido laboral como en el sentido de formación, ¿no? ¿Cómo veis que van evolucionando el acercamiento hacia este sector? ¿Se va popularizando? ¿Veis que va creciendo? Está creciendo definitivamente, y yo creo que nosotros estamos en una posición única también para verlo. Primero porque bueno, desde entonces hemos sido pioneros en la formación en animación en España desde el ámbito universitario, ¿no? O sea, de hecho, España era uno de los pocos países con una producción más o menos fuerte, ¿no?, de animación, en los que la animación no era una carrera universitaria, pues hasta el año 2012, en que se aprobó el primer grado universitario de animación que presentó UTAD, ¿no? Pero desde ese momento hemos visto pues un crecimiento y un interés tanto en alumnos como en la demanda de las empresas y de la industria por esos profesionales formados para cubrir pues una demanda que es creciente, porque si ya antes la animación, bueno, pues era a veces confundida con un género de películas infantiles, que no lo es. La animación es una técnica que se utiliza para hacer películas de cualquier género y orientadas a cualquier tipo de público, ¿no? Si antes ya el número de producciones de animación era importante a lo largo del año, ¿no?, de producciones grandes, ahora desde hace unos años, y especialmente pues yo creo que también tras la pandemia que hemos vivido, toda la producción enfocada y orientada hacia las plataformas digitales, hacia Netflix, hacia Apple TV, perdón, hacia Apple Plus o Apple TV Plus, por supuesto Disney Plus o HBO Max, ha generado una demanda de contenidos
muchísimo más grande que muchas veces es difícil de satisfacer en cuanto a perfiles de producción. Hay una demanda altísima de todo tipo de profesionales, ¿no? Tanto de animadores como de personas de storyboard, diseñadores de personajes, gestores, pues personas de producción que lleven la gestión del equipo y esa gestión de esa industria creativa que es la animación, o perfiles artístico-técnicos como iluminación, composición o, por supuesto, la generación y la integración de efectos en largometrajes de animación, aparte de los propios de la industria de los efectos visuales. En este sector me pregunto si están casando bien esos nuevos perfiles que, como tú dices, se están demandando con la formación, ¿no?, que ofrecéis centros como el vuestro. A veces pasa que las empresas, ¿no?, o algunos sectores demandan una serie de perfiles que no casan muy bien con la formación que se está haciendo, porque son muy innovadores, son muy nuevos, son muy técnicos, ¿no?, requieren estar como muy al día, ¿no?, o intentar ir por delante para poder solventar esa oferta. ¿Tú cómo ves esta serie de dinámicas en vuestro sector en concreto? Pues yo creo que eso, desgraciadamente, es una realidad muchas veces no solo en este sector, sino en muchos otros, ¿no? La diferencia que hay o la separación que hay entre la oferta formativa y las necesidades de las competencias en el ámbito profesional que se necesitan. Y de hecho está un poco en el origen de UTAD, ¿no? UTAD surge porque, bueno, pues una productora que fue creada o por los mismos promotores de UTAD, que se llamaba Alien, de la que hemos hablado antes, ¿no? Pues en un momento dado, en la película Planeta 51, pues de la que yo tuve la suerte de ser director de producción, teníamos que crecer mucho en perfiles y encontrábamos o bien profesionales con una base artística muy interesante y muy importante, pero que no tenían ese conocimiento ya de otras herramientas y de la tecnología y la metodología aplicada al arte, o lo que era muy habitual también, gente que tenía un conocimiento técnico de determinados programas, softwares y herramientas, pero que no tenía una base artística y una base narrativa, que le faltaba pues esa base que realmente es sobre la que construyes todo lo demás, ¿no? Es imposible modelar un personaje que estéticamente sea atractivo si no tienes una base de anatomía, por ejemplo, ¿no?, del conocimiento anatómico, de escultura o de modelado, ¿no? Yo creo que eso es lo que viene a cubrir ese gap, esa separación entre los perfiles profesionales y la formación que había, es lo que viene a cubrir pues este tipo de oferta de formación más completa, yo creo que más profunda, ¿no?, que se puede dar a través de un grado o después a través de una especialización en un posgrado, ¿no? Creo que es importante, y nosotros lo hacemos, pero nunca es suficiente, ¿no?, el seguir en contacto continuo con las empresas, ¿no?, el seguir incorporando. Y cuando hablo de contacto continuo, no es solo que vengan a dar una masterclass, una charla, sino incorporar profesores, profesionales de esas empresas en la propia universidad y, desde luego, incorporarlos también en el diseño y en la actualización de nuevas titulaciones. Nosotros, la titulación de animación que se aprobó por primera vez en el año 2012, ya la hemos actualizado. En el año 2018 hicimos una modificación para incorporar, bueno, claro, esto es un sector muy vivo y donde pues la evolución, no solo tecnológica, porque al final cuando tienes la base puedes adaptarte relativamente bien a la tecnología, sino también metodológica, pues es constante, ¿no? Y es, por supuesto, necesario para cualquier profesional seguir actualizando, ¿sí? Y, por supuesto, desde la universidad el formar, bueno, pues siguiendo un poco esas dinámicas de trabajo del día a día, siempre desde los principios, como decía antes, narrativos y artísticos. Oye, y una cuestión, una consulta que te hago, José Antonio, aprovechando que te tengo a ti. ¿Qué te parece el anuncio, ¿no?, que ha hecho Facebook? No sé si estás muy al día con todo el tema del metaverso. Me imagino que, bueno, al final os pilla de cerca, de alguna manera, esa apuesta de la compañía, ¿no?, por ese mundo virtual. Me imagino que al final, bueno, pues también va a dar lugar a nuevos perfiles y a necesidades formativas añadidas que están muy relacionadas con todo eso que tú me estás contando. Completamente, completamente. De hecho, nosotros somos también pioneros en la formación en computación gráfica y en realidad virtual, y en la incorporación de esos perfiles de realidad virtual al entretenimiento y a la parte social, y también bueno, pues tenemos algún proyecto muy interesante del uso y la aplicación de la realidad virtual con fines terapéuticos, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes es esa transversalidad, el juntar y el hacer trabajar juntos desde la propia universidad
a distintos perfiles, el de animación, el de desarrollo. Nosotros tenemos la suerte de tener un grado de ingeniería de software, un máster de computación gráfica, un experto en realidad virtual, en el que esos alumnos que tienen esa base más de desarrollo, de programación, de ingeniería, trabajan junto con alumnos de un grado de diseño digital o un grado de diseño de productos interactivos, donde la experiencia del usuario y digamos, la gamificación o la parte de diseño de videojuegos es importante, con alumnos de animación que crean todos esos assets y esos elementos. Me parece un movimiento interesantísimo el de Facebook y me parece además nada sorprendente. La verdad es que ya se ha avanzado mucho y ha dado muchos pasos Facebook en esa dirección desde hace muchos años. De hecho, compró hace pues más de 5 o 6 años, ¿no? Una empresa llamada Oculus, ¿no? Para desarrollar toda esa tecnología de la realidad virtual, ¿no? Y claramente, aunque es una realidad, ¿no? O sea, la realidad aumentada, sobre todo porque es menos intrusiva, y la realidad virtual es una realidad, valga la redundancia, ¿no? Que va dando pasos relativamente cara al gran público, quizá un poco más lentos de lo que podíamos ver en las películas de ciencia ficción, ¿no? En Ready Player One y cosas por el estilo. Está avanzando de una forma, yo creo que imparable y tremendamente interesante, ¿no? Y avanzando también en hacer más accesible a todo el público, ¿no? Y menos intrusivo ese uso de la realidad virtual, ¿no? Para que no dependas de gadgets o de elementos que pueden ser tan incómodos, ¿no? Como las gafas actuales. Pero ahora mismo, pues HP, por ejemplo, ahora nos ha dejado un dispositivo para realidad virtual, unas gafas que son casi como las que llevo yo, ¿no? Está aligerando mucho toda esa parte, y Facebook está dando unos pasos para, bueno, pues para, como no, yo creo que es algo que les define más allá de cualquier otra consideración, ¿no? Para situarse y ser pioneros en ese mundo donde, bueno, pues creo que dentro de no mucho, ¿no? Pues veremos grandes avances muy llamativos, avances también en los que, pues a lo mejor yo creo que un poco la imaginación y la ciencia ficción llevan por un lado, pero la parte social, que es la que conjugan con este metaverso, ¿no? Que es un poco la clave de todo, va a ser la que probablemente ayude a extender esa tecnología, y que una vez más, pues también, yo creo, de alguna forma cambie la forma que tenemos de relacionarnos unos con otros y de llevar pues esa vida social y esa relación con los demás, pues haciéndola de una forma pues diferente, probablemente interesante, y que además creo que, como te contaba antes, ¿no? Y como hemos aplicado y desarrollado antes en UTAD, unas posibilidades también interesantísimas para su uso terapéutico, por ejemplo, pues para personas con dificultades en las relaciones sociales, a través de, o personas que bueno, pues que pertenecen al espectro autista. Nuestra experiencia trabajando, por ejemplo, con el Hospital de la Paz en un proyecto de realidad virtual, ¿no? Y es que facilita y que ayuda mucho, al contrario de lo que a veces se piensa, ¿no? Que aísla a la persona que lo está usando. Puede ayudar mucho a fomentar esas habilidades sociales, siempre y cuando haya detrás pues un estudio, un trabajo serio, y creo que es apasionante, ¿no? O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a estos avances, y a veces solo nos quedamos con las noticias malas, ¿no? Y con la idea que hay detrás, ¿no? De determinadas tecnologías, pero creo que son tecnologías que pueden contribuir muchísimo y ayudar mucho a personas pues que tienen, o que están pasando serias dificultades, o que tienen pues un mal que desgraciadamente pues se ha hecho muy patente en la pandemia, como es la soledad, ¿no? Veremos, ¿no? qué desarrollos nos deja Facebook, desde luego interesante, y mucho por delante por ver acerca de este metaverso y también de ese sector potente de la animación en España. José Antonio Rodríguez, desde UTAD, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, que paséis una tarde, un saludo.